muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea el horario en el que estés escuchando este video mensaje. Les habla Nikos Ricoy desde el Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua pura de la palabra. Hacía tiempo que venía pensando en agregar a nuestro canal un vídeo con esta temática, no solo por el tema en sí, sino porque 100 veces se ha dicho por internet que Nikos es calvinista, pero nada más lejos de la verdad. Quizás han dicho esto por nuestro rigor en la doctrina, pero lejos están los calvinistas de tal elogio en ellos mismos, por cuanto el calvinista es poco riguroso con la verdad. Así que aquellos que me tildan de calvinista están muy equivocados por dos razones. Primero, por errar en que soy calvinista, y segundo, por errar en que los calvinistas son rigurosos en la doctrina. Así que dejo constancia pública de todo esto, que ni soy calvinista, ni lo quiero ser. Un videomensaje anticalvinista es infaltable en todo canal expositivo de la verdad, y más aún que, en estos tiempos en que corren, la proliferación de sectas dentro del cristianismo, entre ellas el movimiento reformado, se ha multiplicado grandemente, como para que luego los evangélicos critiquen a los católicos por tener estos varios grupos religiosos dentro de su iglesia. Así también los cristianos han formado grupos seccionando vergonzosamente la unidad doctrinal del Nuevo Testamento. Y uno de esos grupos que hoy cuestionaremos son los calvinistas, o mal llamados reformados, aunque en mi opinión deberían llamarse deformados, porque eso es lo que han hecho con la doctrina, la han deformado a su conveniencia. El tema daría para una serie de varios mensajes y conferencias, de las cuales afortunadamente ya está plagado Internet para cuestionar la mentira calvinista. Pero es mi gusto sumar mi aporte y dejar plasmado desde mi ángulo este estudio público, para confrontar ardientemente la fe verdadera en contra de la errada fe reformada. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, existe un movimiento llamado calvinismo o soberanismo reformado, que es la errada enseñanza que sostiene que la salvación del hombre, o su perdición, no depende de la decisión del hombre, sino que depende totalmente de la soberanía y elección deliberada de Dios, lo cual, esto último, es una gran mentira sin base bíblica. Dicho en otras palabras, dicen así los calvinistas: si uno fue destinado para el infierno, aunque de todo corazón no quiera ir allí, aunque se dé cuenta de la gravedad de su condición, aunque se trate de convertir y sepa el lugar de condena que le espera, no hay nada que pueda hacer esta persona para evitar ir al infierno, porque Dios ya le predestinó para la condenación eterna. Por otra parte, dicen: si alguien realmente quiere ir al infierno, y de hecho los hay, pero ha sido predestinado para ir al cielo, no importa cuánto grite, cuánto llore o patalee para no ir allí, porque esa persona, a pesar de ese corazón malo, Dios la llevará al cielo. Menuda herejía. Ante esta terrible absurdidad calvinista, nosotros, sin embargo, creemos que la enseñanza bíblica exegética de la libre elección del hombre es real, lógica y escritural. Es decir, el hombre es el único responsable ante Dios de elegir su salvación, y será juzgado de acuerdo a su respuesta al llamado de Dios en esa salvación. Así como también, y de la misma manera, el hombre será juzgado por sus obras, buenas o malas, hechas libremente. El calvinismo soberanista reformado es una interpretación teológica de la salvación, pero no la correcta interpretación teológica de la salvación. En dicha pseudoteología se afirma que no todos los hombres son creados iguales, sino que Dios crea, escoge y destina específicamente a unos para salvación, y a otros, la mayoría, los destina deliberadamente para la perdición eterna. El calvinismo soberanista de las iglesias reformadas es una doctrina que, pretendiendo honrar a Dios, en realidad lo ofende, porque dice lo que Dios no dice en su palabra. Todo es una manipulación deliberada, saltándose las leyes de la hermenéutica, para hacer orgullosamente una exégesis exclusivista de un grupo orgullosamente falso. Pensemos esto.
Si el hombre no pudiera responder libremente al llamado de Dios, la Biblia no estaría llena de pasajes donde Dios llama continuamente al hombre a responder libremente ante su llamado. Incluso lo hace desde el mismo Edén, llamando al hombre y diciéndole: ¿dónde estás? Allí en Génesis 3:9. ¿Cómo explican entonces los calvinistas los llamados que Dios presenta al ser humano a lo largo de toda la Biblia para responder ante él si el hombre no pudiera hacerlo libremente? Si Dios es total y único responsable por la salvación robótica de los elegidos, en una salvación hecha a dedo por imposición, entonces debemos decir que igualmente, de la misma manera, Dios es también totalmente responsable por la elección hecha también a dedo impositivamente para perdición eterna de los demás hombres. Es pura lógica deductiva. Pero ¿cuántos son los calvinistas que valientemente aceptan esta conclusión terriblemente lógica? La depravación total del hombre no significa que el hombre no pueda elegir o resistir libremente a Dios. La gracia es decisión libre de Dios, y la fe es una decisión libre del hombre. La salvación es un regalo de Dios, y la fe es la libre respuesta del hombre al regalo de Dios. La fe está innata en todos los hombres. O sea, a todos se les ha dado la capacidad de arrepentirse y creer. No es algo exclusivo de un grupo, como dicen los calvinistas. El que es salvo lo es porque respondió al llamado de Dios libremente, no porque fue elegido forzada y previamente como un robot, sino que una vez salvo por su libre elección, pasa a formar parte de los elegidos que Dios en su presciencia ya sabía que iban a creer. Elegido es aquel que ha elegido arrepentirse y ha elegido creer el Evangelio. No que fue elegido individualmente por Dios, forzando la voluntad humana. Repito, elegido es aquel que ha elegido arrepentirse y ha elegido creer el Evangelio. No que fue elegido individualmente por Dios, forzando su voluntad humana. Cuando la Biblia dice que Dios de antemano decidió tener un pueblo elegido y predestinado, significa que Dios tenía esa idea preordenada o predeterminada en su conocimiento antes de que todo existiera. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, según la presciencia de Dios. Es decir, presciencia significa que Dios sabía antes de la fundación del mundo, como Dios que es, quiénes recibirían el Evangelio. Pero no significa, el pasaje de Pedro, a quienes él elegiría a dedo de forma impositiva. La clave de comprender todo esto está en la palabra presciencia, no en la palabra predestinación. La predestinación es el resultado de la presciencia. El problema es que los reformados se centran en la predestinación, incluso como un término muy mal definido por ellos mismos. La presciencia es eso, un previo conocimiento de Dios del destino que tendrán los hombres que libremente eligen ellos mismos estar con Dios. No es Dios que elige con qué hombres estará, sino que son ellos los hombres los que eligen estar con Dios. La presciencia es un atributo de Dios que simplemente le permite conocer el resultado de algo antes de que suceda. Y la predestinación colectiva, no una predestinación individual, sino a nivel conjunto, es desde antes de la creación del mundo, es en la cual Dios decide salvar a todos los hombres que crean su mensaje, o sea, destina y diseña una salvación antes de que suceda. Cuando analizamos la palabra predestinación, la podemos seccionar en dos partes. La primera parte es la partícula pre, que significa antes de. En este caso, antes de la creación, Dios diseña una salvación. Y la segunda parte de la palabra, destinación, podríamos decir que es Él, Dios, destinando una salvación para los que libremente la crean. Dios sabía y sabe quiénes son los que recibirían el Evangelio cuando se lo presente a los hombres, pero Dios no los obliga a creer. Y a su vez, esos que previamente sabe que creerán y que libremente creerán son los que han elegido la salvación. Dios sabía en su presciencia que, al crear un ser libre, éste podría elegir pecar, y de hecho el hombre lo hizo, pecó.
Pero, Dios también sabía que esa misma libertad posteriormente llevaría al hombre a elegirle libremente para siempre, al ver el glorioso evangelio de la justicia de la cruz. Esto hace glorioso a Dios y gloriosa la libertad humana. El conocido como libre albedrío del hombre es la más maravillosa de las obras de la creación dada al hombre. Sería contradictorio que Dios creara un ser capaz de amarlo libremente, sin ser capaz también de rechazar su amor libremente. Sin el libre albedrío, o la libertad humana, no podríamos amar libremente a Dios, seríamos robots. La libertad es una condición y característica del amor verdadero. La Biblia presenta y muestra que el hombre tiene una necesidad intrínseca de Dios y de la salvación. De hecho, las religiones son la evidencia de ello. Pero esa necesidad de salvación, el hombre la busca equivocadamente y por eso hay tantas religiones en el mundo. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:2, doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice Pablo, pero no conforme al verdadero conocimiento. En Hechos 17:27 se dice, para que los hombres busquen a Dios, de alguna manera, quizás palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ellos. Y en el versículo 30 dice, por lo tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Él se presenta ahora ante el hombre con el Evangelio, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, Dios da oportunidad y llama la atención a todos los hombres por medio de la conciencia, el razonamiento, la naturaleza y el Evangelio. Por eso dice el Salmo 14:2 y el Salmo 53:2, Yahvé mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún cuerdo que busque a Dios. Es cierto que no hay nadie que busque a Dios correctamente, porque están ciegos, pero buscar ciertamente buscan. La ceguera espiritual no implica que uno no tenga libertad, ni falta de decisión, ni ausencia de búsqueda de Dios, porque Él mismo ha puesto en cada hombre en su interior su realidad. Así que cuando el Señor se presenta al hombre y le pregunta, como en Juan 5:6, ¿quieres ser sano?, Dios le está dando al hombre la oportunidad libre de elegir. Cada individuo elige su destino eterno de acuerdo a si resiste el llamado de Dios o si rechaza el llamado de Dios. La salvación depende del hombre que se arrepiente y cree en el Evangelio, aunque la salvación en sí haya sido totalmente diseñada, efectuada, aplicada, realizada, decidida, ofrecida y presentada providencialmente por Dios al hombre. Dios hace su parte y el hombre la suya. Todo depende del hombre. En la Biblia, cada vez que vemos términos como el que o los que, esas son expresiones gramaticales que hablan claramente de libertad humana, de decisión humana. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, los que reciben es una expresión gramatical que habla de libre decisión, al igual que se usa una partícula de estas en el área de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo digo a un grupo de jóvenes, los que quieran jugar al fútbol pasen a la derecha, y los que quieran jugar al baloncesto pasen a la izquierda. En esa oferta, cada uno decide libremente lo que le gusta hacer, y eso está determinado por la frase que yo les digo, los que quieran jugar al fútbol y los que quieran jugar al baloncesto. Este argumento es inderribable por parte de los errados calvinistas. Miremos ahora la cantidad de ejemplos de esto que hay en el Nuevo Testamento, la cantidad de pasajes que utilizan esta partícula gramatical, el que o los que. Pongamos algunos ejemplos. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí hay evidentemente libertad de decisión. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Es más que evidente que ahí hay libertad por medio de esa partícula, el que.
En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que no quiere creer, no correrán esos ríos de agua viva. Es una decisión del hombre. En Juan 11:25 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 12:44 Jesús dice: el que cree en mí, cree en el que me envió. En Juan 12:46 dice: todo aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Está hablando de decisión. En Hechos 13:39 se dice: en él es justificado todo aquel que cree. Y así podríamos seguir con muchos pasajes como en Romanos 9:33, en Romanos 10:4, en 1 de Pedro 2:6, en 1 de Juan 5:1, en 1 de Juan 5:10. Todos estos pasajes y más pasajes similares con esta partícula gramatical, el que o los que, habla de libertad humana. ¿Qué calvinista puede refutar esto? Por lo tanto, la salvación depende exclusivamente del hombre. La salvación fue hecha por Dios, pero recibirla depende del hombre. Dios no impone, Dios ofrece, y eso no le quita soberanía a Dios. Podríamos decirlo de una manera sencilla: la muerte de Cristo fue amplia para todos, pero es eficaz solo para quienes libremente creen. La obra de la cruz de Cristo no es limitada, como dicen los calvinistas, pero sí es limitada la aplicación de esa obra por el Espíritu Santo. Está limitada solo para los que deciden creerla libremente. Una cosa es que Dios escoja a individuos para ciertas tareas específicas dentro de sus planes de salvación. Pero otra cosa muy distinta es escoger individuos para salvación. Repito, una cosa es que Dios escoja a individuos para ciertas tareas específicas dentro de sus planes de salvación. Pero otra cosa muy distinta es escoger individuos para salvarlos. Por ejemplo, Dios elige a su pueblo Israel para la salvación del mundo, pero no todos los de su pueblo son salvos, porque ellos no han querido creer y han rechazado deliberadamente al Mesías. Por lo tanto, todos los versículos que parecen enseñar que Dios eligió a unos pocos a dedo robóticamente y a los otros no los eligió, esos supuestos pasajes manipulados no pueden explicar el resto de los textos que sí hablan de la libre elección, que muestra que la salvación depende libremente siempre del que se arrepiente y cree en el Evangelio. Es decir, la elección depende del hombre. Importantísimo es que los calvinistas sepan esto. La fe es una función del área del alma, no del espíritu, el cual está muerto en el hombre inconverso. Repito, la fe es una función del alma, no del espíritu, el cual está muerto. El alma está viva, y es por medio de ella que se le da vida al espíritu. Recordad lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír. Es decir, cuando el alma razona y oye, y libremente decide dar entrada al Evangelio, entonces el espíritu revive. De la misma manera que cualquier inconverso puede ejercer fe y arrepentirse en cualquier cosa en la vida cotidiana porque su alma no está muerta, exactamente lo mismo se puede hacer con el Evangelio, creerlo y arrepentirse, porque el alma del hombre no está muerta. El hombre cree con el alma, no con el espíritu. Por ejemplo, si yo voy por la calle y alguien me para preguntándome por una determinada dirección, y yo me doy cuenta que precisamente va en dirección contraria, le informo que no es por ahí por donde tiene que ir, y entonces le indico la nueva dirección. Así que la persona se arrepiente de la dirección que llevaba y cree la nueva información que le digo, y entonces, por estas dos condiciones y estas dos decisiones que toma libremente la persona, llega a destino. Ahí tenemos una evidencia de que cualquier persona puede usar su capacidad de arrepentimiento innata y su capacidad de creer también innata. Este argumento es contundente. Otro argumento imposible de derribar por el calvinista. Pensemos esto.
Si Dios por un lado manda a todos los hombres que se arrepientan, y por otro lado solo unos pocos fueron elegidos, y a los otros muchos luego los castiga eternamente por no haber obedecido el mandamiento de arrepentirse, ¿no es eso burlarse de la palabra de Dios, incluso burlarse del hombre, y difamar el carácter de Dios y una contradicción en sí misma? Yo no creo en un Dios así. Ese no es mi Dios, ni es el Dios de la Biblia, ese es el Dios calvinista. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 en el Antiguo Testamento, Dios dice: yo pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige pues. En Hechos capítulo 7, versículo 51 en el Nuevo Testamento, dice: siempre resistís al Espíritu Santo. Y, rubricando esto en Juan 3:36, un pasaje que ya hemos visto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahí vemos claramente la decisión de la libertad humana. Si tomamos literalmente la ilustración que usa el calvinista de la muerte de Lázaro, entonces también tendríamos que decirle al calvinista que el muerto no puede pecar, ni oír, ni entender el Evangelio. En cambio, el pecador sí puede pecar, oír y decidir. Por lo tanto, la ilustración que siempre usa el calvinista, sacando el tema de Lázaro, no vale. Si un calvinista usa el pasaje de Lázaro para defender su tesis, entonces nosotros podríamos también confrontarlos con el pasaje donde el Señor le pregunta al enfermo imposibilitado de Juan capítulo 5 si quiere ser sano, dándole la libertad de que decida. Un ejemplo que se ajusta perfectamente a la realidad del hombre. Juan capítulo 5, versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dándole la libertad de decidir. El problema básico del calvinista es el fracaso de no ver que Dios soberanamente dio al hombre la libertad de elección en la salvación, y eso no le quita soberanía a Dios. El hecho de que no podamos ganar ni fabricar la salvación no demuestra que no podamos escoger libremente y recibir esa salvación como un regalo de Dios. Si amar es decidir, eso implica libertad. Y si el amor son decisiones, eso implica libertad. Entonces, cuando leemos en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, cuando dice: el primer y gran mandamiento es amarás, es decir, buscar libremente al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto demuestra que este amor debe ser un acto de libre albedrío. El amor debe darse y recibirse libremente, de buen grado, y si no, no es amor, es imposición, es robotización. Justamente todo lo contrario de la esencia del hombre libre y racional. Nuestro Señor dijo que el segundo mandamiento era amar a nuestro prójimo. Allí en Mateo 22:40. La misma acción libre de hacer cosas por los demás es la misma acción libre de amar hecha a Dios. A todo lo dicho, tenemos que sumarle que no soy calvinista, porque los calvinistas, primero, defienden con uñas y dientes a Calvino como un claro seguidor del teólogo católico San Agustín, y esto claramente se demuestra en las obras escritas del propio Calvino. Por lo tanto, por asociación, los reformados son seguidores de un teólogo católico y de su doctrina católica. Esto puede verse en la Suma Teológica de Calvino, en su obra La institución de la religión cristiana. Punto número 2. No soy calvinista porque el calvinismo defiende el bautismo de los niños, cosa que es erradamente antibíblico. Esto se constata fácilmente entrando en cualquier página presbiteriana o calvinista, o leyendo la confesión errada de Westminster, o la obra, como ya hemos dicho, La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, donde se defiende claramente el bautismo de los niños. No soy calvinista, en tercer lugar, porque está más que demostrado que Calvino y los reformadores persiguieron contundentemente a los judíos y les dieron muerte, y esto se puede ver documentalmente por los libros escritos por los mismos reformadores en su odio y rechazo hacia los judíos. Afortunadamente, en Internet están sus libros. Punto número 4. No soy calvinista porque los reformados encabezados por Calvino eran defensores del divorcio, y esto se ve claramente en sus obras escritas, y Nikos Ricoi es totalmente antidivorcista.
Punto número 5. No soy calvinista porque Calvino fue responsable de un gobierno tirano en Ginebra y responsable de la muerte en hoguera de varias personas contrarias a su pensamiento. Esto está más que documentado y demostrado por los historiadores, y los calvinistas cierran los ojos a esta evidencia histórica y la ocultan. Punto número 6. No soy calvinista porque Calvino y otros reformadores rechazaron algunos libros del Nuevo Testamento como parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Santiago y el libro de Apocalipsis. Esto es otra evidencia gravísima de los reformados calvinistas que no quieren admitir y que siempre ocultan, pero elogian a su líder como si fuera un dios. Evidencia de esto que decimos está en la red. Punto número 7. No soy calvinista porque no debemos olvidar la aberrante doble doctrina de los reformados del día de hoy, en que dicen que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Eso es algo aberrante. Junto con la cruel doctrina de que los niños inocentes, no elegidos por Dios, se van a la condenación. No quiero ser calvinista. Esto y otras cosas más es lo que defiende el calvinismo retorcido y deformado, que por supuesto condenamos contundentemente, y nosotros denunciamos públicamente como herejía moderna introducida como un caballo de Troya en las iglesias evangélicas reformadas del día de hoy. Para más información y documentación y preguntas, escríbenos. Te ha hablado desde España Nikos Ricoy.